16. Ahí donde habla la palabra de Dios, conocemos ese tiempo, ya los últimos momentos que nuestro Señor Jesucristo estaba caminando aquí en esta tierra, y juntó y les fue y les habló que vengan los discípulos, que lo esperen, ¿verdad? Porque quería hablar con ellos. Y aquí habla unas últimas palabras a sus discípulos. El Señor Jesucristo, aquí vemos en el libro de Mateo capítulo 28 verso 16, here the story, as we have read so many times before, the Lord Jesus Christ in his final moments of being here before he ascended into the heavens, his last words that he spoke to the disciples, and we can read a few of the verses here. We can start in verse 16. It says, the Lord says, then the 11 disciples went away into Galilee. And once again in Galilee, where it all began, that's where it all ended, in Galilee. It says, into a mountain where Jesus had appointed them. He told them to meet him up in the mountain. And when they saw him, they worshiped him. But it says, some doubted. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven, in earth, and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And we know it's the Lord Jesus Christ, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. And we see here where it starts out in verse 16, speaking to the disciples, this his last words that he spoke to them, some of the last words he spoke to them, this commandment that it's called in English, many know it by the Great Commission, where he commissioned his disciples. And we know here that there was 11, ¿verdad? Vemos aquí que dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea. ¿Por qué los 11, hermanos? Antes había 12, pero sabemos qué pasó con uno de los discípulos. Se había colgado y murió. ¿Cuál es el que murió? Ese discípulo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahí donde empezó, hermanos, ahí terminó, en Galilea, el Señor Jesucristo. Antes que ascendió a los cielos, tuvo estas palabras para sus discípulos, pero estoy seguro cuando los mandó a estar allá en la montaña, porque era algo que el Señor usaba mucho, donde reunía a sus discípulos para hablarles, era en la montaña. Esta no es la única vez que les dijo, espérenme en la montaña, pero aquí vemos que les dijo, vayan a la montaña a sus 11 discípulos, pero estoy seguro que había otros que escuchaban y también querían escuchar qué iba a pasar. Estoy seguro que había más de 11 discípulos ahí en ese día, así como hoy en este día, también somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso llegamos a su casa, para escuchar la voz de Dios, para que nos hable. Y aquí les habló en verso 13, 14, 15, pero estamos leyendo, y el 17, y cuando le vieron, le adoraron, dice, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, para que no duden, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conocemos nosotros, porque Dios nos ha revelado, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gracias a Dios que el Señor le habló a los discípulos y les mandó, esto es lo que necesitan hacer. Que sigan predicando lo que yo empecé en ustedes, lo que Dios ha empezado en ustedes, que siga el trabajo. ¿De qué? De rescatar a los que están perdidos. De que Dios vino al mundo y sabemos que Dios no vino a condenar, ¿más a qué? Más a salvar. Y aquí estamos nosotros, hermanos, igual, en necesidad, la misma necesidad de salvación. La misma palabra que les habló el Señor Jesucristo a sus discípulos, hoy en día nos habla a nosotros. The same word that the Lord spoke to his disciples to go out and preach, to share the message, is the same message that we need to also share. But the Lord is not telling us to go to the other side of the world. El Señor no dice, súbanse a un avión y crucen hasta el otro lado del mundo. No, dicen, ahí donde estás tú, en tu casa, en tu trabajo, donde sales, en tu área, comparte la palabra de Dios.
Comparte las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho por ti. Lo mismo nos dice el Señor hoy en día. Donde quiera que estemos, que llevemos, que seamos esa luz a un mundo en oscuridad. Hermano, yo no sé de usted, pero en mi vida nunca he vivido en tiempos tan mal como estamos viviendo en este tiempo. ¿Cómo está la sociedad? Una sociedad depravada. ¿Cómo están las personas en la calle? Uno tiene que tener cuidado hoy en día, donde antes uno salía a caminar, los niños salían a jugar a la calle tranquilos, nadie pasaba. Ahora nadie puede tener confianza ni de su vecino. Decimos, están los vecinos, pero no tenemos confianza. No podemos convivir como antes, no podemos salir con confianza. Si uno sale a una tienda, ya no sabe si empieza alguien a balacear. No se sabe, ya no. Porque sucede ahora en este país y alrededor del mundo todo el tiempo. Yo vi que apenas anoche tuvieron una balacera aquí en un pueblo afuera de Los Ángeles, en un lugar donde practican baile, y estaban mucha gente ahí junta y murieron, se me parece que 10 personas, si me recuerdo bien. Eso es lo que oímos cada día, hermanos, cada día. Ahí vemos, yo no estoy aquí para dar las noticias, estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, pero vemos las señales, cómo está la situación en Rusia. ¿Se recuerdan de la palabra de Dios, lo que habla en los últimos tiempos, que se levantarán, se unirán esos pueblos para ir contra Israel? ¿Cómo está Rusia ahorita? Un desastre. Pero este país y otros países que más se meten, va a seguir esta cosa creciendo. ¿Será la última guerra? Yo no sé, vamos, solo Dios sabe. Pero sabemos que vemos señales de lo que viene. Vemos las señales. En este mundo vivimos. Si ve las noticias, todo lo que hablan es mal. Vemos el gobierno, un gobierno corrupto. Vemos tantas cosas que están pasando, políticos, personas, acusaciones, pero donde tenemos que tener más, el ojo más puesto, es ver cómo el enemigo se ha metido en las iglesias. Dicen, en estos últimos 3 años han salido más personas de las iglesias que en muchos años en este país. Han dejado de buscar de Dios, se han desanimado, muchas razones que usan, pero la cosa es que hay menos cristianos en las iglesias hoy que ha visto en muchos años en este país. Estamos viendo las señales de lo que estamos viviendo, hermanos, y no son señales para que uno se ponga asustado. No lo decimos porque, ay, hermano, vamos a ir a escondernos. No, hablamos de esto para que nos preparemos. Pero todavía hay tiempo, así como dice la palabra de Dios, y así como les habló a los discípulos, que se les acercó y les habló diciendo de que toda potestad me has dado en el cielo y la tierra. Y dice, por tanto, ir y hacer discípulos. No dijo el Señor, ir y llena la iglesia. No, hacer discípulos, seguidores. ¿De qué? De nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos hombres hoy en día que lo que buscan es ser seguidores propios. Es lo que quieren. Evangelistas, pastores, ministros, obispos, se ponen 1000 títulos, pero lo que quieren es llenar, pero para que los adoren a ellos, para que los sirvan a ellos, para manipular el pueblo, las personas, tenerlos confusos. Y en unos lugares, hermanos, sucede eso, y aún predican la palabra de Dios, y uno dice, pero ahí se predica la palabra de Dios, pero hay una diferencia en predicar la palabra de Dios y obedecerla. Porque cualquiera, hasta un borrachito en la esquina, que yo he conocido muchos hablándoles, me han predicado la palabra de Dios. Pero la obediencia es diferente que predicarla. Cualquiera puede predicar, pero no todos pueden seguir y ser discípulos del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, hacer discípulos, buscando seguidores, pero de nuestro Señor Jesucristo, que lleguen todavía en este tiempo. Dios está dando oportunidad, hermanos, de discípulos. Yo soy discípulo de mi Dios y le doy gracias a Dios porque lucha y prueba, pero Dios me ha guardado para seguir caminando. Me ha puesto en un ministerio, lo ha puesto a ustedes en un ministerio donde se predica la verdad, donde se da el ejemplo y donde los que predican se les debe de decir, tiene que dar el ejemplo los que predican la palabra de Dios. No nomás hablarlo, hermano, no es suficiente hablarlo, es dar el ejemplo que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, ¿cuántos mal ejemplos hay? No solo en el mundo, que les traen a hermanos, pero a nuestros hijos, a la iglesia,
en redes sociales. Yo se los he mencionado antes. ¿Cuántos hijos de Dios están metidos en las redes sociales? En tantas páginas, tanto cochinero, tanta distracción, tanta cosa que... ¿Por qué, hermano? Usted y yo sabe cómo trabaja. Así como Dios trabaja en nuestra mente, así el enemigo también trabaja en la mente. Y cómo hoy en día el enemigo puede llevar más de su mensaje al pueblo, a la iglesia, es ahí está el celular. Todos tienen su celular. Ahí está el celular. Todo está ahí para uno distraerse. Todo está ahí. La computadora, la tableta, en la casa, en la escuela. Ahora nada puede ser uno sin tener todos estos aparatos electrónicos. Antes yo me acuerdo una vez fui a depositar un dinero a un banco para mandarlo y me dijeron del banco, dijeron, ya no podemos aceptar en efectivo. Yo me quedé asombrado y dije, ¿qué ha pasado en este mundo? Donde antes el efectivo era lo que hablaba. El banco dijo, no importa, no podemos depositarle ese dinero a esa cuenta porque quería mandárselo a un hermano. Dijo, tiene que ser en cheque solamente o por electrónicamente. Dice, no tiene su celular, ahí sáquele, ahí puede. Así me empezó a decir, me quiso dar instrucciones y le va a picar así. Le dije, yo sé cómo hacer eso. Le dije, pero lo que yo quería hacer es nomás depositar el dinero. Dijo, no podemos tomar su dinero. Así han cambiado las cosas. Todo es electrónico. ¿Cómo cuidan? ¿Cómo está allá en China, hermanos? ¿Cómo cuidan los cristianos? El país chino, que son comunistas, que no creen en Dios ni dejan, es un país ateo y permiten ellos, los que son cristianos, porque ellos permiten que sean cristianos. Imagínense, ¿no? Usted tiene que ir y pedirle permiso al gobierno. Si yo puedo ser cristiano, si yo puedo tener una Biblia, si yo puedo ir a iglesia. Y las únicas iglesias que existen en China hoy en día son iglesias del mismo gobierno. Ellos son los dueños de esas iglesias. En esas iglesias tienen cámaras, tienen micrófonos para ver quién entra, quién habla, qué hacen, dónde salen. Y en las prisiones, en las cárceles, llenos de pastores y ministros y hermanos que han querido servir al Señor con todo su corazón, los tienen encerrados. Eso es lo que está viviendo hoy en día la humanidad. Por eso tenemos que recordar, el Señor nos llamó con un propósito, hermanos, de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese tiempo de los 11 discípulos que tomaron ese mandato del Señor de ir y hacer discípulos, aquí estamos nosotros. Porque alguien llegó a nuestra vida y nos habló de Dios. Y los que se recuerdan pueden recordarse de esas personas. Yo me acuerdo, mi padre dijo, del que lo empezaron a hablar, era un hermano de la iglesia apostólica, hermano Mungaray, se llamaba el hermano, que el primero que le habló del nombre, después que se había salido del sacerdocio. Hubo alguien que Dios usó para hablarte, para llamar, para traerte a la casa del Señor, para enseñarte cómo ser discípulo de Dios. Y aquí estamos hoy en día, hermano. Y ese trabajo no se ha terminado. The work of the Lord hasn't ended. There was a time when somebody had to bring us and speak to us and show us, whether it was a person that we didn't know or our parents or somebody showed us how to be a disciple of the Lord. What is being a disciple meaning? If we're disciples, that means we have a leader, we have a master. And if we have a master, that means we're enslaved to that master. Why? Because the Lord Jesus Christ died on the cross for us. He died on the cross. We can't even imagine that. Sometimes when we've seen films, when we've seen the pictures and we see the reenactment of our Lord Jesus Christ being put on the cross, sometimes that brings tears to our eyes. But we can't fully comprehend the greatness of that sacrifice that He made for us. Because to be able to make that sacrifice and to offer us salvation, something that nobody can even obtain or buy it or borrow it or find it if it's not for our Lord Jesus Christ. It's incredible what the Lord is offering us. But even in this time that we're living today, the Lord keeps offering the same salvation. That salvation He offered to the people when He walked this earth. Remember all the miracles that we've read about in the Bible. The woman at the well, the blind man, the people He raised from the dead. Who can remember somebody that the Lord raised from the dead? Lazarus. Who else? We remember. We have to remind ourselves. Look at the great miracles. Recordamos los gran milagros que Dios hizo, no solamente cuando caminó la tierra, pero lo que ha hecho hasta este día.
en la vida de su iglesia, de sus hijos, del pueblo de Dios, de nuestros hermanos judíos y de nuestros hermanos. No hace tantos años que casi terminaban con el pueblo judío, que ya estaban casi en los últimos judíos ahí allá en Alemania, el líder de ellos, matando más de 6 millones de judíos. Y hoy en día vamos a un país de nuestros hermanos judíos creciendo, fuertes, fortalecidos, motivados para seguir en lo que Dios les ha llamado. Hace poco que celebraron Hanukkah nuestros hermanos judíos, y que era la historia de los macabeos, que ellos hacen memoria de cada año en ese tiempo de cómo el Señor hizo un milagro uniendo unos cuantos de su pueblo que vayan contra un ejército y los derrumben, y ellos retomen el templo y lo limpiaron, lo sanaron y tuvieron el aceite. Y el Señor una vez más, otro milagro, cuando solo tenían suficiente aceite por un día, lo estiró. ¿Por qué? Porque se les había dañado su aceite y no lo podían usar y tuvieron que esperar. Pero ¿qué hizo el Señor? Otro milagro. Pero qué grandes milagros el Señor Jesucristo sigue haciendo hoy en día en nuestras vidas. En nuestras vidas. Grandes milagros que quizás muchas veces ni nos damos cuenta. Nos guarda, nos protege. Hermano había mencionado el otro día de ver los choques en los días de lluvia. No nos damos cuenta de tantas cosas que hace el Señor por nosotros. Nos ha sanado. ¿Cuántas veces, hermano? De estar enfermos. Los que han tenido este virus tan terrible, Dios nos ha sanado. Y de peores cosas el Señor nos ha protegido, que aún ni nos damos cuenta que el Señor nos salvó. No sabemos, pero sabemos que Dios lo hace por su amor que tiene por su pueblo, el amor que tiene por nosotros, por usted, por mí. Ese mismo amor, hermano, que hoy en día podemos disfrutar, podemos darle gracias al Señor. Podemos decir, yo conozco, mira lo que ha hecho Dios en mí. Y los que antes no eran, los que no nacieron el Evangelio, que no conocieron a Dios desde su nacimiento, que tuvieron que vivir parte del mundo y conocer el mundo, experimentar allá, y Dios aún tuvo misericordia y los trajo a su casa, los trajo a sus pies. ¿Cuánto más? ¿Cuántas cosas podemos darle gracias a Dios? Pero el trabajo de Dios sigue adelante. The work of the Lord continues. The Lord is still commanding us to go and make disciples, to preach His word and to baptize those. Still to this day. Why? Because the Lord is still giving time. There's still time to be saved. Todavía hay tiempo para recibir nuestra salvación, hermano. Gloria a Dios. No sé, a usted, a mí, no se nos ha acabado el tiempo porque todavía estamos con vida. A otros que han estado y no quisieron recibir de Dios y ya no tienen vida, ya no hay esperanza. Pero usted y yo todavía tenemos esperanza. Aquí estamos en este día, todavía con vida. Quizás no estamos tan bien, no sentimos, los que ya tenemos más años, pues ya nos duelen los huesos, que nos duele la espalda, la rodilla, el pie, esto, lo otro, y batallamos en diferentes cosas. Estamos con una chaca y luego nos vamos al otro, y así la pasamos. Pero decimos, gloria a Dios, todavía el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Nos sostiene el Señor. Difíciles tiempos que estamos viendo, difficult times, but the Lord says here that all power is given unto me in heaven and in earth. This is what the Lord says. And we see here, if I point this out before I go forward, let's read this one more time. It says all power, starting with all, the word all, power is given unto me in heaven and in earth. And then it says, go ye therefore and teach all, once again it says all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, which is our Lord Jesus Christ. And then 20 says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Remember, nos recordamos, así como dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel. Nos recordamos, Dios con nosotros. Hasta el fin, hermanos, Dios sigue estando con nosotros, gloria a Dios. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Donde antes, en un tiempo, estábamos condenados a la muerte perpetua por los pecados, pero el Señor Jesucristo
en su gran amor, su misericordia, nos ha dado oportunidad de recibir nuestra salvación. Pero cuántas personas no van a apreciar eso, no lo van a recibir, no lo van a tomar, no van a decir, Señor, yo quiero. Yo no sé, hermanos, pero hace días le estaba hablando a los hermanos de que busquemos tener el favor de Dios en nuestra vida. Qué importante es, qué grande es que Dios tenga favor de usted, de mí, hermanos. Cuánto el Señor nos permite poder hacer en esta vida cuando tenemos favor de Él. Cuando el Señor nos favorece, cuando mira nuestra necesidad, cuando mira nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestro dolor, lo que sea, el Señor tiene favor de nosotros. Y muchas cosas que pudieran haber ocurrido en nuestra vida, el Señor no lo permite. Nos guarda porque nos ama y somos sus hijos. Oye, Dios, vemos en otros lugares del mundo, no tan lejos, nomás aquí, el país cercano, aquí al sur, a México, cómo sufre el pueblo, cómo sufre la gente ahí. Mucha gente en sus pueblos son prisioneros en sus propias casas. No pueden salir, tienen miedo de los carteles, las pandillas esas armadas en todo México, por todos lados. Es terrible lo que está sufriendo la gente en su propio país, en su propia casa. Y aquí vemos la frontera con miles y miles y miles de personas huyendo de esa violencia, huyendo de sus pueblos donde les han quitado sus terrenos, los carteles para plantar drogas, para usarlos para el movimiento de drogas. Acá viniendo, buscando salir de la violencia. ¿Cuántos vienen con historias que mataron a su familiar, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, sus primos, de todos lados? Y no nomás de México, pero más para el sur, para Nicaragua, El Salvador y otros países que están aquí en la frontera. Muchísima gente queriendo salir de la violencia. Y nosotros, muchos cristianos, bien tranquilos, bien a gustos, bien cómodos. Hermanos, un día va a llegar donde todas nuestras comodidades se van a acabar, donde ya no va a haber un carro para transportarnos a la iglesia, donde ya no va a haber iglesia para ir a transportarnos, donde ya no va a haber quien predique la palabra de Dios, donde usted va a querer ver sus hermanos y no los puede encontrar. Llegará el día, porque así dice la palabra de Dios, que llegarán esos días. Por eso lo sabemos, porque la palabra de Dios nos ha hablado. Pero hoy en día todavía hay oportunidad. Today we still have the opportunity to seek our salvation. We're still given the opportunity, but we have to take advantage. We have to take that great commission that the Lord gave to His 11 disciples and to all those who were listening up high in that mountain and hearing His last words before our Lord Jesus Christ ascended to the heavens. And they took that commandment and they began to preach and share the message, because there's still time for salvation. And even today, we have to share the message with whoever would accept it. Even in our own family members, how many times we have family members, even now, that don't accept the message, that don't seek the Lord, don't walk hand in hand with God, who are not seeking to do the will of the Lord in their lives. Even now, we're in terrible times, we're in difficult times, but it doesn't mean that all hope is lost. No, the hope is still there. The hope remains. There's still hope for salvation. That's why we're still here in this day. We still have life. We still have our mind. We can still understand. We can still respond to the Lord. We can still feel His presence in our lives. And we can still say, praise God, because the Lord has been wonderful to me. Like the Word of God says, we can do all things through Christ, which strengthens us. All things that the Lord has commanded to do, doesn't come from us. It comes from above. He fills us with His Holy Spirit. He gives us word. He gives us what we need to continue to go forward. So we see here that the word isn't just for His disciples. It's for everybody. He calls on everyone who hears His word, who accepts His word, to continue to share the message. As we understand, it doesn't mean you have to travel halfway around the world to share the message of the Lord Jesus Christ as our Savior. No, we just have to look at our neighbors. We have to down the block from our house, in our job, in our school, wherever we go.
But the biggest way, the best way to share the message is by our attitude, by our testimony. Because when people see that you're different, they ask, they wonder. I don't know of anybody else, but to me, in different times, they've asked me, are you Christian? Do you go to church? Do you believe in God? And I say, yeah. Oh, okay. Yeah, I noticed something was different. Praise the Lord that we can still be. Sometimes some people confuse us. Sometimes they confuse me when I'm dressed and I have a hat on. You can hardly see my face, and I don't really want to talk to anybody in that moment. I have my coat on. They probably think I'm from down on the corner in the street, and they don't know I go to church. Sometimes people get confused and they might be a little scared, like, and try to rob me or something. But when you go to a place and they see your attitude and they see you speaking, many times when I've come out of my home where I live here in Vista, people have asked me, are you going to church? I go, yeah. And I go, why? Oh, because you look like you're dressed up for church. And I go, praise the Lord that we can show something with our testimony of how we walk, how we talk, what we do. And sometimes I have my Bible. I had my Bible one day. I was carrying my Bible and somebody said, you read the Bible? And I go, amen. I was at a storage unit moving stuff out of storage. And the person that was next door moving some stuff out of storage told me, you go to church? I go, that's right. Amen, brother. And I asked the guy, you go to church? Amen, brother. I go to church too. I said, well, praise the Lord. And I shook his hand. Well, God bless you. And he goes, it's so good to find other people that believe in God, because it's not easy to do anymore, because the world is so upside down now. We go places we can't connect with anybody. We go places, we hear the way people speak, the way they act, their attitudes are all against the will of the Lord. But we praise the Lord that the Lord can still use us to reach out to others and still share the message. Algunas veces que personas me han visto y me preguntan, ¿vas para la iglesia? Y le digo, sí. Le digo, ¿por qué? Dice, es que estás vestido como que vas a la iglesia. Y le digo, amén, gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra, vamos a ir a adorar a Dios. Y yo les pregunto, ¿y ustedes también? Dicen, sí, yo también voy a una iglesia, a tal lugar. Pues gloria a Dios, Dios te bendiga. Sí, sigue adelante y gloria a Dios. Que algunas veces podemos conectar con personas, nos pueden ver que somos hijos de Dios, que somos diferentes. Porque así el Señor ha dicho que nos ha apartado, quiere decir, nos ha hecho diferente al resto del mundo. No vamos a ser igual. El Señor nos ha llamado, hermanos, con un propósito de poder compartir el mensaje de nuestro Dios, de poder vivir y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo no sé cuántos quieren hacer la voluntad de Dios. Yo sí le pido, Señor, ayúdame, guíame, enséñame, exhórtame que yo haga tu voluntad, porque tenemos que tener esta carne sujeta bajo la autoridad de Dios. Porque usted y yo sabemos que la carne no le gusta lo de Dios. Todos sabemos. Porque batallamos nomás para llegar a la casa del Señor. En el momento que va a salir uno de la casa, me duele mi espalda, de repente me duele la cabeza, ahora tengo hambre. De repente todo sale los últimos 20 minutos que va a ir a la iglesia. Lo último, se me olvidó esto y que iba a hablar allá y que tenía que recoger lo otro. La carne busca cualquier excusa para no llegar a escuchar la palabra de Dios, para no llegar a sentir la presencia de Dios, para no sujetarse a la autoridad de Dios. Todos somos iguales, hermanos. Esta carne es igual. Y luego muchos, antes que venir aquí, nadie tiene sueño, pero llegan aquí y todos están durmiendo. Especialmente cuando habla el hermano David. Cuando habla hermano, ya me entra un sueño. No es cierto, hermano, así pasa con esta carne. La carne es rebelde. La carne no quiere de Dios. Por eso siempre hemos hablado y enseñado y hemos aprendido. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer nuestra Biblia, hay que congregarse, hay que buscar a Dios para que Dios nos ayude. Porque sabemos, hermanos, que esto no es para todos. Es para los escogidos. Lo de Dios no es para todos. Es para los escogidos. Yo, en la semana pasada que estuvimos ahí y en esta junta solo para pastores, ahí con el hermano Tercero, habló fuerte el hermano, el pastor, nuestro hermano pastor, hermano Tercero, habló fuerte y compartió citas y enseñanza tremenda para poner en orden el hombre de Dios, el Hijo de Dios, cómo servir
cómo ser de verdad hijos de Dios, sinceros, no hipócritas, no mentirosos, no queriendo servir al Señor por encima, no un pie adentro y un pie afuera, no, pero hombres de Dios de verdad, que tienen temor de Dios y quieren ser obedientes a su palabra. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos. Todos ocupamos eso hoy en día, todos, no solo los pastores. Claro, se les va a exhortar más a los pastores, los predicadores, los ministros, porque así debe ser. ¿Qué dice la palabra de Dios? De que llega ese día cuando se presentan delante de Dios y ya están con el Señor y dicen: oh, yo saqué demonios, yo oré, sanaron los enfermos, yo hice esto, yo hice lo otro, todo en tu nombre. ¿Y qué va a decir? Nuestro Dios va a decir: aparte de mí, que no te conozco. Por tus iniquidades no te conozco. ¿A quién se lo habla, hermano? A esos que llevan la palabra de Dios, a los pastores, ministros, obispos, evangelistas, cualquier título que se quieren poner. Esos se le está diciendo: aparte de mí. Porque así va a ser en ese día. Ya no podemos cubrirnos, no podemos decir y dar una imagen de santidad, ya no, o humildad. Porque ahí el Señor, como hoy nos conoce, ¿qué está en nuestro corazón? ¿Qué deseo tenemos si de verdad queremos servir a Dios? El Señor lo sabe, hermanos. Si de veras queremos servir a Dios, nadie puede engañar a nuestro Dios. Nadie. Nobody can fool the Lord. He knows what's in our heart. The Lord wants us to have a contrite heart, that we're prepared to seek the Lord with all our love, to seek God with all obedience, to do His will. And we ask the Lord: Lord, show me, teach me, guide me, exhort me so I can do your will. And some people say it's very difficult to do the Lord's will. It's not too difficult because it can be done. It takes work, it takes effort. You have to put in the effort to be able to do the Lord's will. It doesn't come to us naturally because we're in this flesh. So what have we learned? We learned that we need to seek the Lord. We need to pray. We need to fast. We need to read our Bible. We need to congregate. We need to be able to be obedient to God's word. All these things so that the Lord can see in our heart that we want to seek the Lord, that we want to serve God. So we ask the Lord on this day that He give us our daily bread, that He feed us today, that He give us what we need to feed our soul, to feed our spirit, that we can grow, that we can edify. ¿Verdad? Le pido al Señor que nos dé nuestro pan para comer, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, para poder el día de mañana recuperar fuerzas, así como uno recupera fuerzas para ir al trabajo. Ya cuando uno llega a más edad, y yo le dije, un hermano joven me preguntó: hermano, ¿es verdad de qué? Le dije, dice, ¿es verdad de que cuando ya pegue los 50 años es todo para abajo? Y le dije, pues espera que tengas 50 años y vas a saber cómo es. Dice, porque a mí me han dicho que aproveche porque soy joven. Le dije, pues buen consejo te han dado. Pero el aprovecho de joven, le dije, hermano, es para que sirvas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Porque el día va a llegar cuando quizás quieres ir al culto, cuando quieres ir a ver los hermanos, que quieres ir a escuchar la palabra y no vas a tener las fuerzas, no vas a tener la salud, no vas a tener la forma de tú mismo moverte. Aprovecha eso en este tiempo que tienes la juventud a tu lado, que tienes la fuerza, la sanidad. Busca de Dios, camina, ser obedientes. Porque los años pasan, como dice la palabra de Dios, y llegan esos días, ¿qué? Malos. Llegan esos días malos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Donde quizás ya no hay contentamiento. Pero no lo dice en la forma que, ya no estoy feliz. No, que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Y cuando podíamos servir al Señor, yo le doy gracias a Dios porque de joven pues pude servir al Señor. Los que tuvieron la iglesia desde joven aprovecharon cultos, confraternidades, campamentos juveniles, salidas, viajes. Han aprovechado, gloria a Dios. Y yo lo aproveché también en mi tiempo de joven. Y le doy gracias a Dios porque aún en este tiempo Dios nos sigue permitiendo salir. En los últimos meses hemos hecho varios viajes, le doy gracias a Dios. Hemos estado en Guadalajara, en la Ciudad de México, fuimos para Tennessee, Vicente Guerrero, Mexicali, al norte y los lugares de
donde Dios nos ha permitido. La última vez que estuvimos hace poco en Las Vegas con los hermanos ahí, visitándolos de nuevo, donde quiera que el Señor nos ha permitido, aún en este tiempo, hermanos, el Señor todavía tiene la puerta abierta para el que quiere, y precisamente esa es la palabra de Dios, porque Dios dice: el que quiera que venir en pos de mí, el que quiera, nos da a nosotros, como muchos no entienden, la fuerza de voluntad de escogerlo a Él. Qué tremendo, hermanos, siendo Dios, que Él no necesita nada de nosotros, pero aún así en su gran amor nos da el privilegio de escogerlo a Él. Gloria a Dios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Heme aquí estoy, Señor, aquí estoy, ayúdame, enséñame, guíame, exhórtame, ten favor de mí. Queremos seguir haciendo la obra de nuestro Dios, seguir llevando el mensaje, seguir predicando y seguir bautizando, como ha mandado el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser salvos, para poder el que se bautiza, que el Señor perdone sus pecados y que le dé el privilegio de poder recibir su salvación. El Señor todavía tiene la puerta abierta. El Señor sigue buscando a pecadores, y no nomás a los que no han conocido a Dios, pero el Señor sigue dando oportunidad a los que han conocido a Dios, se han ido, se han olvidado de Dios, y aún les abre la puerta para regresar de nuevo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, que Él perdona, hermanos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perdón de Dios? Yo lo ocupo todos los días. Cada día le pido: Señor, perdóname otra vez. No porque digo si te he ofendido, no, porque sí te he ofendido. Sí te he ofendido, mi Señor Jesucristo, y necesito tu perdón. Cada día son buenas y nuevas sus misericordias, cada mañana. Y le damos gracias a Dios porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Aquí vemos en el libro de Santiago, en Colosenses, cómo el Señor trae de nuevo a su pueblo, los que se han ido, cómo los que necesitan reconciliar, cómo Dios habló a Daniel la profecía de los últimos tiempos. Cuántas cosas ha hecho el Señor, hermano. Cuánta enseñanza nos ha dado el Señor. Cuántas veces el Señor nos ha dado enseñanza de su gran misericordia, de su trabajo, de los últimos tiempos. Recuérdense de Daniel, el profeta, cuando él recibió y vio lo que estaba sucediendo y lo que venía, y el Señor dijo: ahí está, hasta ahí nomás, ya nomás, porque no es el tiempo todavía. El libro está cerrado y sellado, y hasta que regrese el Señor se abrirá de nuevo. Pero ¿qué dijo el profeta? Él quería: enséñame, ¿qué más? ¿Qué es esto? Él quería conocer cómo iba a ser el fin, cómo iba a regresar el Señor Jesucristo en su gloria. Porque nos recordamos, así como entró nuestro Señor a Jerusalén, pero ahora cuando regrese nuestro Señor Jesucristo de nuevo, ya no va a ser sobre un animalito, no, va a venir en toda su gloria. Y eso es lo que estamos esperando nosotros, que el Señor nos ayude a llegar a ese día, que esté nuestra salvación en nuestra mente siempre, que no nos olvidemos de qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, qué es nuestra necesidad, qué Dios quiere dar a nosotros y qué necesita de nosotros el Señor. Cuando antes que el Señor aquí, antes que hablaba a sus discípulos, podemos ver ahí mismo en el libro de Mateo 28, en verso 8. Dice: entonces ellas, hablando de la mujer, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciéndole: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me vieran. Las nuevas, las noticias, hermanos, que no así debemos de anunciar, ir con un gozo, hablando lo de Dios. Que se nos quite a los hermanos
que cuando se ponen gozosos para ir a hablar, es para ir a hablar cosas que no son buenas. Oye, esto, no oíste del otro, no viste del hermano, no viste, y esto pasó y allá hicieron, no. Y ahí van corriendo personas a hablar de eso. No, que salgamos con gozo, pero ir a anunciar lo de Dios. Que Dios viene pronto, pero que la puerta sigue abierta. El Señor Jesucristo, el roto, ¿verdad? El velo fue roto y se abrió la puerta. Y aquí estamos usted y yo. Pero ahora depende de nosotros si queremos pasar, si queremos poner el pie adentro. No solamente así como cuando uno va al río y si está fría el agua, nomás mete los dedos ahí del pie ahí, nomás así. No, si uno quiere de Dios, hay que meternos completamente, sumergirnos bajo el Espíritu de Dios. No nomás meter los pies a sentir cómo está el agua. No, yo quiero que Dios me cubra, que Dios me tape, que Dios me libre, que Dios me sane, que me santifique. Es lo que quiero de Dios, porque así ve unos. Van al río, van a la playa, van al mar, o van a ir por un lugar allá en Yucatán, van a los cenotes y nomás se sientan y meten los pies nomás ahí. Tengo miedo meterme al agua. Y así hay muchos cristianos hoy en día, hijos de Dios, tienen miedo meterse al agua, sumergirse en el Espíritu de Dios. Tienen miedo, nomás hasta ahí llego. Recuérdense qué pasó con Pedro cuando quiso caminar sobre el agua. Nomás se quitó el enfoque de Dios. ¿Y qué pasó? Se hundió. Y así, hermanos, en este tiempo no hay que perder el enfoque en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y ser discípulos ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Predicarles y bautizarlos. Es lo que el Señor nos sigue mandando hoy en día. Que sigamos trayendo gente, no para llenar un edificio, no, trayendo discípulos para ser siervos de Dios, seguidores de nuestro Creador, con la ayuda de Dios. No porque nosotros podemos, porque yo no puedo. A un hermano una vez, queriendo que yo le hable de Dios, dice: hermano, convénceme. Le dije: hermano, si quisiera convencerte, pero eso solamente viene de Dios. El único que te puede convencer es de Dios, si tú permites que Dios te convenza. ¿Quieres ser salvo? Dios está a la puerta, tocando la puerta para ofrecerte salvación. Pero ¿cuántos hijos de Dios no abren la puerta? Hoy en día vemos las señales, hermanos. Vemos el tiempo que vivimos. No estamos en tiempos ya no de hoy que hay que disfrutar así como el mundo está. Andamos disfrutando la vida. Así muchos viven. Disfrutar. Una persona me dijo: yo quiero disfrutar porque me voy a morir y quiero aprovechar el tiempo que puedo. Le dije a esta persona, le dije: pero no, solo tu cuerpo va a morir, porque tu espíritu va a seguir vivo. Le dije: el cuerpo sí va a terminar aquí, pero tu espíritu va a seguir adelante, tu alma. Entonces le dije: ¿qué vas a hacer allá donde llegues al próximo lugar? Dice: no, yo nomás aquí va a terminar todo, y ya disfruté, ya viví, y aquí termino. Le dije: porque tú no has recibido entendimiento, tú no has leído la palabra de Dios, tú no conoces lo que hablas. Porque aquí no termina todo. Aquí solamente es un paso a la eternidad. Aquí en esta vida, la muerte es solo un paso a la eternidad. Pero hay muchos hijos de Dios que se les olvida en lo que estamos viviendo. Se nos olvidan los mandamientos, se nos olvidan las exhortaciones, se olvidan nuestras enseñanzas. Escuchamos los discípulos lo que hablaron. Después de allí empezó su trabajo de llevar las buenas nuevas. Y hoy en día, ahora nos toca a nosotros, hermanos, escuchar la voz de Dios y seguir, caminar, hablar de Dios. Hay mucho que podamos ir hablando, hay mucha enseñanza, pero ya se me acaba el tiempo hoy en esta tarde. Le doy gracias a Dios que podemos estar aquí y que Dios nos ayude. Que Dios ayude a cada uno. Reciban saludos de nuestros hermanos en diferentes lugares, nuestro hermano Córcoles allá. Y hemos estado orando por él, dice que sigamos orando por él y vamos a seguir. Y nuestros hermanos, hermano Chuy Bailón allá de Guerrero Negro también, que hablé con él y también dijo: muchas gracias, hermano, Dios los bendiga por las oraciones, sigan orando por mí, necesito muchas de sus oraciones. El pastor allá en Guerrero Negro, nuestro hermano Chuy, y otros pastores de diferentes lugares también, que son hombres de Dios, siervos de Dios, que quieren seguir sirviendo, que tienen todo el deseo, tienen todo el sentir en su corazón, y Dios los sigue ayudando, y vamos a orar por ellos.
En las próximas 2 semanas van a tener reunión otra vez los pastores con hermano Efraín III también otra vez, y siguen más cosas adelante, más actividades, más salidas. Le vamos a orar a Dios que Dios permita todo lo que Él quiere en nuestra vida, y más en este tiempo, hermanos, acercarnos a Dios, a hacer conciencia de lo que Dios nos quiere que hagamos. Busquémonos servir al Señor, pidámonos al Señor, dame entendimiento, Señor Jesucristo. Si queremos, muchas veces piden, Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven también ahí por el YouTube, los que ahí nos ven, ahí Dios los bendiga por la página de la iglesia, Dios los bendiga y sigamos orando por ellos. Pero hay muchas veces que uno pide, Señor,